Eneman, Álvaro, qué gusto tenerte hoy aquí en Generación Z. Así es, Lenin, gracias una vez más aquí en Generación Z y todo porque Rocío está de vacaciones. Sí, he visto en Facebook que estaba por Punta Sal disfrutando de la rica playa por allá. Qué suerte tienen algunos. Bueno, es que también estos últimos días aquí en Lima ha salido solcito, entonces llama a ir a la playa, ¿no? Exacto, sí, a divertirse, ¿no? Y a divertirse, me acabo de acordar de una cosa. ¿Te acuerdas cuando antes nos divertíamos, Cuéntame. nos juntábamos con los patas, a hacer, digamos, la chacota, después de la pichanga, ¿no? O ir a la playita también. Exacto, no salir, Claro. ¿no? Estar más con los amigos y que eso se ha ido perdiendo poco a poco. Imagínate, el culpable es el internet. Sí, pues tienes razón y es paradójico porque incluso ahora los jóvenes se juntan, se reúnen, pero en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, ¿no? Entonces están interactuando, ¿no? Pero no de manera física. Exacto, Álvaro, y se ha puesto parte de nuestra vida esto del internet. ¿Tú, por ejemplo, podrías vivir sin internet un día? Tengo que hacerte un mea culpa, la verdad es mi pecado. Debo decir que si no podría vivir sin internet, se ha vuelto tan necesario ahora que la verdad es que uno le dedica mucho tiempo, ¿no? Exacto, uno pasa horas y horas, ¿no? Sí, ¿tú cuántas horas le dedicas? Exacto, sí, yo por ejemplo soy 2 a 3, hasta 4 horas, pero concentrado en internet a tal punto que me olvido de todo. A pesar que estoy con los amigos, como tú dices, ahí por la red, y no me dan ganas ni de salir, sino de quedarme ahí, oye. Pero déjame decirte, Lenin, que eso puede llegar a convertirse en un problema y es justamente el tema de hoy aquí en Generación Z. Internet se ha convertido en el mejor amigo de los jóvenes y bueno, y para eso tenemos a dos grandes invitados. Exacto, sí, Álvaro, hoy nos acompañan Juan Carlos Luján, él es asesor de comunicación digital y también es docente universitario. Además tenemos al doctor Martín Nizama Valladolid, él es médico psiquiatra. Exacto, bueno, agradecerles a ambos por la invitación aquí en Generación Z y quiero comenzar con Juan Carlos, preguntarle, Juan Carlos, ¿con qué finalidad, con qué objetivo se crea el internet? Es decir, para educar, para comunicarnos, para hacer vida social. ¿Qué nos podría decir al respecto, Juan Carlos? Bueno, es bastante curioso porque en realidad el origen de internet, no como lo vemos ahora, sino mucho antes, en concepto monocromático, era parte de un proyecto militar, ¿no? Creado en los Estados Unidos para descentralizar la información de tal manera que en el caso de que Washington DC sea atacado en la época de la Guerra Fría, la información no se pierda en la capital estadounidense, sino que esté desparramada, si queremos llamarlo, en varias ciudades estratégicamente de tal manera de que la información pueda recuperarse, ¿no? Estamos hablando de la década del 50 aproximadamente, cuando se inició esto con el proyecto militar, y claro, no era como vemos hoy internet con colores, gráficos, sino era una cosa mucho más claro, se iba desarrollando monocromática, o en blanco y negro, como dicen los chicos, ¿no? Nuestra adolescencia o juventud. Pero lo cierto es que eso ha ido evolucionando, ¿no? De ahí pasó al entorno comercial, ¿no? O primero académico, perdón, de la parte militar pasó al proyecto académico, del proyecto académico pasó a ser un producto comercial, ¿no? Y que es el que vemos ahora, ¿no? Que se mantiene y que pues ha permitido con una serie de aportes e innovaciones a que el internet que antes concebíamos solo en casa, en la sala, para por ejemplo no comprar una computadora con internet y decía, hay que poner la computadora en la sala para que todos veamos lo que hacen los chicos, ¿no? Eso ha quedado desfasado porque el internet lo tienen ahora en el celular. Claro. ¿No? Pero ¿cómo lo ves más ahora en el consumo de ¿Es más comercial, más educativo? ¿Cómo lo ves tú Depende de cómo querramos ver las cosas, ¿no? En realidad mucho depende de la actitud que uno tenga, de la autorregulación, que es muy importante también, respecto a lo que uno va a hacer en internet. Hay muchas cosas que se pueden hacer en internet, es como, siempre lo comparaba con una ciudad, ¿no? Una ciudad como Lima, por ejemplo, que tiene zonas bellas, históricas, monumentales, zonas muy llamativas, pero también tiene zonas muy peligrosas, ¿no? O de alto riesgo, como queremos llamarlo. Exactamente lo mismo ocurre en el mundo de internet, ¿no? O sea, hay zonas muy buenas, interesantes, como por ejemplo funcionamiento de la Estación Espacial Internacional en tiempo real, ver esta misma transmisión de streaming por internet, que lo están viendo por ejemplo en Echarati, en Cusco, que tiene banda ancha, alta velocidad recientemente inaugurada, pero también tenemos otros elementos que obviamente pues generan el famoso problema que conocemos, ¿no? La adicción. Entonces, el internet, a manera básica de conclusión, tiene positivos y negativos, depende del uso. Sí, es como el martillo, ¿no? O sea, el martillo se concibió para construir, pero hay gente que con el martillo ha asesinado, ¿no? Entonces, en internet también se puede hacer delincuencia, se puede generar bullying para que una persona se suicide, ¿no? Ya hemos visto casos terribles en Facebook. Podemos fabricar bombas caseras
O sea, podemos hackear cuentas de otros, robar plata de la gente a través de la tarjeta de crédito o la cuenta bancaria. Entonces se pueden hacer muchas cosas malas también, ¿no? Y obviamente eso rebasa las leyes. Señor Luján, y cuéntenos, ¿qué es lo que llama la atención a los jóvenes del Internet? ¿Qué es lo que más de repente consumen los jóvenes actuales en Internet? Bueno, el producto que se de moda, ¿no? En ese caso son las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, Facebook principalmente, por ahí el Instagram y YouTube también. ¿Pero por qué el Facebook, Juan Carlos? ¿Qué cosa ven interesante en el Facebook, digamos? ¿Qué es lo que les llama a que estén todo el día en Facebook? Claro, hay que recordar que teníamos antes Hi-Fi, ¿no? Hi-Fi era una cosa muy parecida a Facebook, pero tenía ciertos aspectos pues que permitían que cualquiera pueda alterar los diseños, ¿no? Facebook se estableció como una plataforma que nadie puede cambiar el diseño, y lo que sí hicieron ellos fue inyectarle aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, mi correo electrónico, mi zona de chat, juegos en línea, mi álbum de fotos, mis grupos cerrados, ¿no? Mi estado de ánimo, de tal manera que lo que buscaron ellos fue que las personas se concentraran en esta plataforma multimedia, digamos, y no salieran de ella, que a través de esa plataforma multimedia el usuario pueda navegar. Y eso es lo que está ocurriendo, porque si se dan cuenta, y no sé si les pasa a ustedes, que una vez entra a Facebook y se entera por los contactos, las noticias que van fluyendo en el país o en el mundo, y ya no necesariamente entra una página web de un diario o una radio, sino que un amigo, un colega puso un enlace en Facebook y me enteré. O sea, prácticamente como que Facebook viene a ser una suerte de núcleo, en el caso de los comunicadores, informativo. Pero hay personas que paran todo el día. En el caso de los adolescentes, que cuando iba la pregunta, ellos van para otro lado, ¿no? Ya no sé hasta qué punto, por eso preguntarle al doctor, ¿hasta qué punto puede llegar a ser perjudicial ver tanto, utilizar tanto Internet, doctor? Bueno, en primer lugar hay que discriminar claramente entre lo que es uso, abuso y adicción. Yo vengo por la adicción. Ya del uso ustedes están conversando con el profesor y eso es lo que ocurre. De modo que la tecnología es una maravilla, es algo asombroso, es parte del desarrollo humano y de la prosperidad, ¿no? Entonces no podemos estigmatizar, pero sí, como la creación tiene sus excesos. Entonces ahí viene el abuso, que es cuando ya el uso es para bien, para comunicarte, para informarte, para conocimiento, para recrearte, para pasarla bien, ¿no? Pero el abuso es cuando ya la persona perjudica su tiempo y sus roles estando metido en las redes, ¿no? Y la adicción es cuando ya se esclaviza. Entonces el tema es la esclavitud y el sujeto se engancha con las redes o con los videojuegos o con la navegación. Y ahí vienen los antivalores, porque lamentablemente los videojuegos, como ustedes saben, es la cultura tanática. Se enseña a matar. Y todos los crímenes que están ocurriendo en el mundo, sobre todo en el primer mundo, son asesinatos en serie cometidos por adictos a los videojuegos, ¿no? Claro, muchos asesinos han tenido, digamos, como referente eso, ¿no? Sí, incluso el último asesinato de este muchacho, Marco Castillo, que asesinó a su madre, él es un adicto a un videojuego que se llama Hitman, que enseña a matar, claro, sin dejar huella. Claro. O sea, él ha aplicado ese juego. O sea, estamos hablando ya de una cultura tanática, la cultura de la muerte, ¿no? En que el sujeto aprende que matar es algo normal, que la vida no vale nada y que hay que matar por gusto. Pero doctor, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Qué señales podemos ver en los jóvenes que ya están presentando de repente este tipo de comportamientos de adicción a Internet? Lo grave es que los padres son los inductores, porque son los que cobran, son los que compran los programas, son los que actualmente ya no hay padres, hay progenitores, ¿no? Es decir, los que son compra todo, ¿no? Soluciona todo, acelera todo, tolera todo, que el hijo se merece todo, full libertinaje, full hedonismo, full confort, ¿no? Y la figura de los padres se ha extinguido. Ya no hay autoridad, ya no hay amor, ya no hay control, ya no hay límites, ya no hay ejemplo, ya no hay educación, ya no hay corrección y por último no hay futuridad. El padre, por ese sentimiento de culpa que tiene de que no puede estar con sus hijos, le quiere comprar a los hijos con cosas y le compran pues el tablet,
el lacto, el smartphone, el iPhone, el iPad, etcétera, y los saturan, y ahora hay los multitask, ¿no? Es decir, que están en todos los electrónicos a la vez. Entonces, el problema es que los padres son los que alimentan esto, y para que se den cuenta, tiene que cometer algo grave, por ejemplo, dejar de ir a estudiar, ¿no? Salir todo en rojo, o agredir a su familia, a su mamá, a su hermano, porque le quitan el electrónico. Ya es muy tarde. Entonces, no hay un límite. Si uno le dice, cuando el paciente está irritable, cuando está, se desconcentra, cuando pierde la motivación por el estudio, los padres no quieren entender que ese ya es una desviación, ya se cayó en el abuso y que deben controlar, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no hay autoridad, porque ustedes saben que la posmodernidad está centrada en el individuo, ya no como antiguamente en la familia, ya no hay familia natural. La familia natural era el contacto con los 5 sentidos, es decir, claro, los padres se miraban, las familias se escuchaban, se apachurraban, contacto físico, sí, se apachurraban. Que es lo que se está perdiendo ahora, pues, se ¿no, ha perdido, doctor? se ha perdido. Y como una forma de escape, por eso te doy la tablet, te doy la compu, claro, para que... un refugio. Entonces, ya no hay contacto con los 5 sentidos, y de ese contacto sensorial vienen los vínculos espirituales. ¿Y cuál es el vínculo matriz de la humanidad? El amor. Y si ya no hay familia, ya no hay amor, porque ahora hay familia asistencial. El eje de la sociedad postmoderna es el individuo, ya no es la familia. Entonces, en suma, nos hemos deshumanizado. ¿Y por qué? Porque no hay familia. Lo que hay es familia asistencial, familia proveedora. Pero doctor, y cuando se traduce eso a los jóvenes, ¿cómo yo soy un padre, ¿no? y tengo mi hijo de repente con este problema? ¿Cómo yo sé, cómo me doy cuenta de que mi hijo ya está comenzando a tener este tipo de problemas en el cambio? Bueno, cuando el hijo ya no quiere comer con sus padres, cuando el hijo ya no quiere estudiar, porque ahora los muchachos ya no quieren estudiar, ¿no? Son la generación BCP. ¿Y qué es la generación BCP? Bajar, copiar y pegar, ¿no? Lo más simple. Ese grande del banco. No quieren estudiar, ¿no? Claro. No quieren estudiar y consideran que estudiar es algo anticuado, antediluviano, paleolítico, detestable. Pero doctor, ellos también, lo que quieren estar pegados a las redes. Doctor, pero también es importante, creo que el padre también deba darle, digamos, la computadora, la tablet, pero con condiciones, digamos, ¿no? Decir, úsala para tal fin, ¿no? Con el que sea, digamos, de estudiar, con cierto tiempo, ¿no? Lo que pasa es que actualmente existe una categoría llamada huérfanos, hijos de padres vivos. El muchacho no tiene a los padres presentes porque el padre trabaja, la madre trabaja, él se queda en la casa solo, o con la nana, o con la mamá, o enchufado a los electrónicos. ¿Quién lo va a controlar? No hay control. Exacto. Entonces, ese es el problema de que hay una especie de extinción de la familia natural que ha sido sustituida por los electrónicos. Entonces, ahora tenemos en esta sociedad postmoderna 3 tipos de familia. La familia natural en extinción, que era la clásica, la familia asistencial, que está en apogeo, que es proveer y comprar y comprar, y la que se nos viene, la familia cyborg, la familia robótica, la familia electrónica, ¿no? En la familia natural, en extinción, mandaban los padres, y había educación, y habían padres. En la familia asistencial mandan los hijos, los padres obedecen, ¿no? Y la familia que se nos viene, la robótica, la cyborg, van a mandar los electrónicos, donde los padres y los hijos van a ser esclavos de los electrónicos. Entonces eso ya va a ser la robotización de la humanidad. ¿Y qué se debe hacer para que eso no pase, doctor? Volver a la familia natural. Tenemos que luchar para que rescatar la familia como eje de la sociedad, y no como ahora todo es el individuo, ¿no? Todo es el narcisismo, yo, y nadie más que yo. Así no es, pues. Claro, ¿cuál crees tú, Juan Carlos, que entonces debe ser el uso adecuado de una herramienta de internet? ¿Hasta qué punto uno puede dedicarle horas sin llegar a la adicción, ¿no? Mientras no llegue a la mayoría de edad, o sea, sí lo podemos controlar, ¿no? O sea, hay algunas herramientas tecnológicas. Yo siempre recomiendo un programa que es de gobierno australiano, que es gratuito, se llama K9, la descarga es gratis. El único problema es que está en inglés, pero es muy bueno porque, por ejemplo, en el caso de menores de edad, de 8, 9, 10 años, permite, más allá de filtrar, en realidad monitorear los contenidos, de tal manera que una vez que monitoreé, te genera un informe y tú lo puedes ver incluso de una cabina, no tienes que estar en la computadora, no se puede desinstalar, porque todo opera en la web, en la nube como le llaman, y puedes ver qué páginas has visitado. Sobre esa base tú comienzas tienes que analizar y comienzas ya recién a bloquear páginas. Esto porque, para evitar, por ejemplo, aparece un cuerpo humano
y les bloquea, lo que pasa normalmente con los programas filtros, ¿no? Pero ese no, tú lo vas, tú vas creando tu propia base de datos, de tal manera que filtra, y además puedes programar horarios de navegación, puedes programar que se apague la máquina sola, y es gratuito, ¿no? Ahora tengo entendido que también, no solamente, también nos puede ayudar en el plano de educación, ¿no? Porque en cierta forma, en realidad, ¿no? Porque si tú dices a tu hijo, si tú le das una laptop a tu hijo y dejas que él administre la computadora, ahí sí vas a tener problemas, ¿no? O si tú le das la laptop y dices, yo soy el administrador. Sí, y yo cualquier momento agarro y hago monitoreo. Pero claro, para eso el padre tiene que estar debidamente entrenado, ¿no? No cualquier padre de familia hace eso, ¿no? Pero ahora resulta que internet tenemos hasta en los celulares. O sea, es que es mucho más peligroso, porque yo veo que de los 8 años le compran un BlackBerry al niño, ¿no? O sea, en el recreo... Entonces más o menos podría un joven tener o comenzar a usar su celular con internet. En realidad, como dice el doctor, son los mismos padres los que inducen a eso, ¿no? Que compran desde muy pequeños los BlackBerry y con plan de datos y todo el día están con eso, ¿no? Y es que los niños nacen, pues no dicen... Nacen con eso, pero claro, es raro, porque por ejemplo, yo tengo un hijo que tiene 14 años, él no quiere, no usa, y todos sus amigos tienen, ¿no? Él es el extraño que no usa, pero sí, bueno, sí está en Facebook, pero yo veo lo que van publicando sus amigos en Facebook, ¿no? Y los códigos de comunicación, los temas que ellos abordan son realmente dignos de una tesis, ¿no? Porque, claro, yo no soy psicólogo, pero creo que los psicólogos que tenemos, como el caso del doctor, pues que es gente avanzada, que va viendo el fenómeno, lo va identificando y va aportando tesis. Pero me gustaría ver más gente joven que también haga lo mismo y sobre todo se preocupe más de los niños, porque en realidad ese riesgo está ahí. Y los padres, como dice el doctor, no están en casa, se desentienden, dicen, no, yo no sé nada de computadores, yo no veo esas cosas. Y es ahí donde el hijo pues entra pues a esta zona, porque incluso se puede comprar hasta drogas por Facebook, claro, gente que ofrece. Claro, y el padre que no sabe porque no está a favor de la tecnología, ¿no? Pues cree que no pasa nada, ¿no? Y los mensajes se pueden encriptar, se pueden ocultar, entonces esas cosas en realidad obligan a que los padres de familia estén también entrenados, ¿no? De hecho que yo tengo ocasión de dar charlas a padres en la escuela de padres sobre ese tema y la gente se queda sorprendida de todo lo que hay, ¿no? Y todo lo que uno tendría que hacer en teoría, pero en realidad, como decía el doctor, pues somos una sociedad muy individualizada y eso también lo vemos en la calle, ¿no? O sea, en la calle, si se dan cuenta, siempre hay una lucha por los espacios, ¿no? Y lo vemos en el tráfico, o sea, siempre más vivo, te mete el carro, o hay una línea amarilla, pero no ese más vivo, pero invade espacio del otro, incluso el del peatón, ¿no? Entonces, imagínate si en el mundo real vivimos así, sin normas, sin regulación, sin autoridades que coordinen entre sí para regular el tránsito por lo menos, o para hacer respetar las normas de tránsito, o sea, por ejemplo el tema de control de velocidad han tenido que anular para que sigan manejando a alta velocidad. Eso les aseguro que no pasa en ninguna ciudad del mundo, ¿no? Donde les anulan papeletas, habiendo sido sorprendidos infragantes con una cámara. Entonces, si ocurre eso en el mundo real, en una sociedad como la nuestra, imagínense lo que está pasando por internet, ¿no? O sea, si en el colegio, en realidad, son muy pocos los colegios que se preocupan por ese tema, y de ahí que yo haría un llamado a que este tipo de temas, pues, se difundan más, ¿no? O sea, ¿no? Si necesito con una ley, tengo entendido que hay una ley que propone tener una comisión que regule, en realidad eso es un poco draconiano, pero creo que sí se debe facilitar información, software. Australia, por ejemplo, lo combate con ese software que regala a todo ciudadano y que además cualquier programa lo puede descargar, no discrimina la nacionalidad, ¿no? Buena iniciativa. Entonces, ese tipo de programas sí, ¿no? Sí, yo creo que deberían de desarrollarse a nivel gobierno, porque tenemos policía tecnológica, tenemos gobierno electrónico, apuestas por la sociedad de la información, conectividad que pretende llegar a todo el país, y cómo vamos a proteger a esa gente que luego se va a conectar Ahora, en el como interior del país. menciona, es una tarea de los padres informarse acerca de este tipo de tecnologías, que muchos padres de repente no están al día. Es parte de la vida diaria prácticamente, ¿no? Pero es muy difícil para un padre, digamos, de 40, 50 años meterse al internet. Tendría que gustarle, ¿no, Juan Carlos? Y si cuando vas a una comisaría le preguntas a la policía que es una denuncia, la policía te mira... Claro, no es... El pobre policía no tiene internet en su casa, recién, bueno, tienen el patrullero, pero hay todo un tema generacional de por medio, ¿no? Y ahí es donde se generan ese desestructuramiento, esos problemas que vemos, ¿no? Por ejemplo, una vez me comentaba una chica, Mónica Vila, que tiene una ONG que educa padres en Estados Unidos, que siempre negocian, le pide ella que los niños negocien con el papá o la mamá la clave de su Facebook. ¿Por qué?
porque cuando el niño desaparece, por X razones, lo primero que el FBI hace, allá, acá no, es requisar la computadora, y si la mamá tiene la clave, entran rápidamente y pueden rastrear los pasos con todo el tema de locación, GPS. Pero si la mamá no tiene la clave, hay más trabajo de parte del FBI para encontrar la información que desean. O sea, se demoran más horas. Y esos minutos, esas horas que pasan pueden ser claves. Entonces, imagínense, pasa lo mismo en el Perú. Es una ventaja conocer de repente esos datos de los hijos. Es una ventaja, sí, tener datos, sobre todo cuando son menores de edad, ¿no? 8, 9, 10 años. No digo más abajo porque he visto padres, lamentablemente, que hasta nace su hijo y le crean una cuenta en Facebook y ponen todas sus fotos de bebito ahí. ¿Y hasta qué punto eso puede ser perjudicial o de repente peligroso? El exponer a los hijos es muy riesgoso. Se han dado casos en Perú este año de una fotógrafa X que hizo una curaduría de fotos obtenidas de Facebook de la sociedad limeña en Asia, y luego con eso hizo una exposición virtual en Facebook y en su página web, y había agarrado fotos de personas y había menores de edad. Ella consideraba que como estaba en Facebook era público, y mucha gente pone a sus hijos en ropa de baño, sí, otros que agarran, usan la foto de niño, está bonito, lo uso como modelo para mis polos y pongo mi anuncio en Google. Y dicen, no, lo que está en Facebook. Se supone que todo lo que uno publica es de carácter público, o sea, no hay privacidad. Hay opciones, sí, Facebook tiene opciones de privacidad donde pueden verlo solamente mi familia cercana o mis amigos de salón o de la universidad, pero también hay una opción que dice público, y ahí sí, ¿qué hacen los medios cuando, digamos, sorprenden a una persona que delinque o un problema? Le chapan la foto de Facebook, ¿no? Lo primero que buscan, claro, es como el RENIC, ¿no? Y si estás abrazándolo al delincuente, te pueden involucrar indirectamente, ¿no? Entonces son temas pues que llaman a la reflexión, obviamente, y de parte de las autoridades, ¿no? Exacto. Necesitamos tener gente entrenada para afrontar esos temas. Bueno, otro punto que queríamos y conversábamos con Álvaro es sobre el Internet y la personalidad, ¿no? Claro. ¿En qué manera el uso o el consumo excesivo de Internet cambia la personalidad de las personas? ¿No? Porque hay casos de chicos que de repente son muy tímidos, pero en el Face, ¿no?, son completamente diferentes, ¿no? Completamente extrovertidos. Exacto. Doctor, ¿eso de qué manera afecta a la personalidad de un joven, ¿no? El uso de esta herramienta en el Internet. ¿Cuál es la verdadera personalidad del chico? ¿Es extrovertido? ¿Es introvertido? Bueno, el Internet más bien le empobrece. Le empobrece porque se va reduciendo, sus contactos sociales se eliminan, y luego los vínculos familiares se cortan y al final queda como hongo tecnológico, ¿no? Y las redes las puede tener activas, pero son contactos de tipo virtual, pero no son contactos humanos, ¿no? Yo quería comentar lo que decía el profesor en relación a los estudiantes, ¿no? Yo enseño en la universidad estudiantes de medicina, ¿no? Y se llegó a tal abuso que ya uno no podía dictar su clase, porque ¿por qué? ¿Qué pasaba, doctor? Venían los multitask, venían con su laptop, venía con su tablet, venía con su smartphone, y ya estaban concentrados en... Entonces yo he tenido que hacer gestiones ante las autoridades económicas para que me autoricen a que se entren sin electrónicos, ¿no? Y después de una lucha fuerte, logré que los muchachos entren al salón de clase y apaguen el celular. Y también yo dirijo terapia familiar con familias de adictos, ¿no? Y yo manejo 150 familias, para que las familias se puedan concentrar en sus terapias. He tenido que luchar para que familia que entra deje su celular en la mesa y puedan establecer contacto sensorial. O sea que es difícil lucharla, porque hay que tener mucha autoridad, mucho poder para imponer. Y si no hay, en el hogar, no hay autoridad, no hay padres y hay progenitores, entonces el progenitor es totalmente manipulable, porque ya les he dicho que mandan los hijos y obedecen los padres. No es fácil. A veces hay propuestas absurdas. Por ejemplo, en el Ministerio de Turismo hicieron un registro de ludópatas, ¿no? Que el ludópata tenía que escribirse para que no lo dejen entrar. ¿En qué cabeza cabe que un ludópata va a decir yo soy ludópata y no me dejen entrar? Entonces, como consecuencia, en ese registro nacional de ludópatas solamente hay 3 inscritos, ¿no? Porque ningún ludópata que se respete va a decir yo soy ludópata. Esas son ideas absurdas, ¿no? Entonces, mucho cuidado con las medidas, porque para las medidas tienen que ser realistas. En relación a los tipos de adictos o de navegantes en el mundo cibernético,
hay los llamados migrantes y los nativos. Los migrantes somos nosotros, los mayores. En cambio ustedes son nativos, ¿no? El otro aspecto que hay que ver es que lamentablemente los padres, por ignorancia o por estupidez, nace el muchacho y ya le compran su celular, ¿no? Y he visto en los Facebook los niños con sus celulares. Y ellos creen que mientras le dan eso están a la vanguardia de la tecnología, claro, mi hijo está... creen que lo está aprendiendo, claro. Que es más inteligente. Exacto, exacto. Ustedes hacían una pregunta sobre por qué el Facebook. Porque el Facebook es el océano del facilismo. Los muchachos ahora han olvidado el esfuerzo. En Estados Unidos ya nadie quiere estudiar, ¿no? Los colegios, los high schools se han convertido en una especie de cárceles. Tienen que amurallarlos, tienen que ponerles muralla para que no se escapen, ¿no? Incluso tienen que registrar mediante mecanismos electrónicos si el sujeto lleva arma, ingresa arma blanca, prácticamente cárceles. Porque los muchachos ya no quieren estudiar. ¿Por qué? Porque los muchachos nacen con la tarjeta de crédito, nacen con el ROCA, o sea, con el carro, nacen con el DEPA y nacen con trabajo fijo. ¿Para qué estudiar? Esa es la cultura del facilismo. Y en las redes, en este caso el Facebook, facilita eso, el facilismo, la frivolidad y la incapacidad de esperar. La cosa es al instante, ¿no? No es como antiguamente había que buscar. El Google, ¿qué hace? Uno quiere cualquier cosa y lo busca. Claro, el facilismo. San y Google. lo otro, San Google. San Google. Y lo otro es las redes sociales. A veces ayuda Google también, ¿no? Eso claro. Ayuda, por supuesto. Yo también, todos lo usamos. Claro. Yo estoy hablando de la adicción, yo no estoy hablando del uso, porque todos usamos el Google. Estamos hablando uso, abuso y adicción. Claro. Yo me ocupo. Ahora, doctor, ¿por qué a una persona le cuesta, y también Juan Carlos también va a tener la pregunta, a una persona por qué le cuesta, como usted dice, en las reuniones o en las clases, celular, ¿no? exacto, dejar el celular? Porque es un hábito. El ser humano somos animales de hábitos. Una vez que nos habituamos ya pues difícil. No solamente el Google, sino cualquier hábito. Si usted está acostumbrado a ir a ver a su enamorada en la esquina todos los domingos, ya se le hace un hábito. Es decir, una costumbre. Y por lo tanto se condiciona y se automatiza. Igual el electrónico. Lo que quería decir es que en las redes hay pues no solamente las redes sociales, sino también hay los videojuegos y navegar. Entonces, para navegar, saben que hay el riesgo es, ¿no? los juegos en red, ¿no? Los juegos online. Ahí recuerden ustedes que ahí en navegar, ¿no? Se encuentran los pedófilos. Exacto, claro. Se encuentra el sexting, se encuentra la pornografía, ¿no? Y eso son escenarios que los padres desconocen. Y por último, no les interesa. Y no se preocupan. ¿Por qué? Como ya les decía, hay progenitores, pero no hay padres. Eso es lo que no se Y como lo que usted decía, doctor, esta adicción lleva a otras adicciones más, ¿no? Claro, porque ahora el 70% de los pacientes que yo atiendo son poliadictos. O sea, es tecnoadicto, hierba y trago. Imagínate. Incluso ahora hay adicción a la juerga. ¿A la juerga? A la juerga, ¿sí? Todos los fines de semana. Ojalá fuera todos los fines de semana. Si no, miren ustedes, no todos, pero hay gente que de lunes a viernes, el maldito trabajo, el maldito estudio, de lunes a jueves. El jueves es la armada, o sea, los contactos, las redes para ver dónde va a ser, en Asia, ¿no? El jueves. El jueves, exacto, la armada, ¿dónde va a ser el fin de semana, la famosa juerga? Y hay gente que se obsesiona con no tener de repente a dónde salir el fin de semana, sí, ¿no? Claro, hasta entran en desesperación, como diablo enjaulado. Entonces, lunes a viernes, lunes a jueves, sacrificio. Sea con el estudio o el trabajo. Jueves, armado. Viernes y sábado, juerga. Domingo, sobre. Domingo. Oye, pero ahora que me dicen esto de la juerga, yo he visto que un sábado en la noche entraba al internet y verdad que mis amigos estaban ahí, sábado por la noche, cosa que antes no sucedía. Es decir que también los chicos prefieren estar los sábados ahí, ¿no? ¿Te ha pasado eso a ti? O también puede ser esto, porque pueden estar en la juerga, pero están conectados con el celular. Ah, ok, claro. También. Pero están ahí, ¿no? Están en dos lugares a la vez, ¿no? Esto es bueno, es recomendable estar prestándole atención a dos cosas al mismo instante. Bueno, lo que pasa es que una de las consecuencias negativas es la pérdida de la concentración. Y es como decía el profesor, efectos, ¿no? La dispersión. Y la dispersión no te lleva a conseguir, para uno conseguir algo, tiene que concentrarse, profundizar y descubrir, ¿no? El que profundiza es porque se concentra,
y el que llega a un nivel de conocimiento tal que llega a descubrir algo. Entonces hace un aporte. Pero si no se concentra en nada, ¿qué va a profundizar? ¿Qué va a aportar? Frívolo, mente hueca, cabeza hueca, ¿no? Y ahora llegamos al extremo de que pues los de la farándula van a dar conferencias al Congreso. Los memes que han salido ayer por... Es una señal ya de que a eso vamos a llegar. Le han dado Y duro. eso de los ¿dónde hemos memes, Juan llegado? Carlos, también, ¿no? Es un abuso. ¿Cómo podrías catalogarlo? Sí, yo la verdad, como te decía, yo siempre trabajaba con alumnos de posgrado y ahora he regresado a pregrado y me he encontrado con ese problema. Y además en clase social alta y baja, como dice el doctor, los alumnos se dispersan. Pero también una cosa que me llamó mucho la atención es que cada vez leen menos. O sea, yo les pregunto así a boca de jarro, bueno, ¿quiénes están leyendo en estos momentos un libro en el salón? Y de 30 me levantan 5 la mano. Y en un salón de 7, 1 me levanta la mano. Y los demás no están leyendo nada. Es un estudiante de comunicaciones. Ni Y siquiera por más que leen yo les por internet, recalco, tampoco ni leen por internet entonces, tampoco. Por internet. es que como dice, hay un artículo muy bueno de Vargas Llosa del año pasado, creo que es que la generación de hoy pues en realidad no lee, sino hace un picado de información, ¿no? Entonces, por ejemplo, le dicen un libro de Dostoyevsky, ok, van a San Google y encuentran el resumen. Agarra, como dice el doctor, BCP, ¿no? Bajar, copiar y pegar, presentar el trabajo. Y como profesor, lamentablemente, no tiene criterio de tanto en planteamiento del trabajo, porque ya no se tiene plantear de tipo de trabajo, hazme un resumen de un libro. O sea, un profesor no debe pedirle eso al alumno porque es invitarlo a que haga el plagio. Claro, ¿qué hacemos No. con esos colegios, esos profesores que justamente mandan ese tipo de tareas? Y eso se ve mucho en colegios estatales, ¿no? Y también algunos privados. De hecho, que el planteamiento, y ese es otro problema, que los docentes no se han dado cuenta de este problema en el colegio. Siguen con el concepto pues, de encargar a hacer un resumen de un libro, pero por ejemplo no plantean una representación teatral del libro. Ahí sí los pongo en bandeja a los alumnos. ¿Y ahora cómo la hago? Hay que leer para hacer guión. O una ¿no? exposición de repente. O la exposición Buscar la también. manera de que ellos puedan aprender, ¿no? No Exacto. solamente- Hazme la exposición, pero házmelas con papelógrafo. A ver, pues, ¿cómo la haces? Yo, ¿no? mis alumnos de psiquiatría de la universidad, los hago leer pues la literatura, porque yo sé que aún no leen, entonces usted me va a leer la Divina Comedia, usted los Tres Mosqueteros, usted la Mil de una Noche, Cubo Vadis, el Quijote de la Mancha. Pero yo los obligo a que en la clase me lleven el libro físicamente, para olerlo, ¿no? Para leerlo. Y que me hagan no un resumen, sino un análisis crítico, anillado. Oral, anillado. Anillado. Y encima, paso, o sea, tienen que darme el relato de la trama. Solamente así, verificado que ha leído la Divina Comedia o la Mil y una Noches. Los muchachos ya no leen, el facilismo, ¿no? Y consideran más bien algo como ofensivo, como tedioso y aburrido leer. A ese extremo hemos llegado de enajenación. Por eso le decía que nos estamos deshumanizando aceleradamente y aceleradamente nos estamos robotizando. Hemos dejado de lado a la familia, los valores humanos, ya no hay ética, ¿no? Todo es codicia, todo es facilismo, todo es hedonismo. Vargas Llosa en su libro La civilización del espectáculo dice que el valor supremo de la juventud actual es pasarla bien. Y es verdad, Pasarla bien. pasarla bien. Doctor, esto con respecto a la tecnoadicción, ¿se puede decir que también es como una adicción al alcoholismo, al tabaquismo? ¿Puede Sí. llegar a qué consecuencias fatales cuando Sí. una persona ya abusa de esto? Claro, se puede suicidar, ¿A ese extremo llega? ¿sí? Se puede suicidar o se puede convertir en homicida. Porque como le digo, como que se programan para matar. Porque una persona que tiene adicción, en este caso a la tecnoadicción, se alteran en el lóbulo prefrontal los circuitos cerebrales, o sea, la conexión cerebral, eléctrica. Y una vez que la persona está desconectada, se decortica, o sea, deja de funcionar como ser humano y aparece la parte reptil, que está más profunda, y la parte animal, que está enseguida. Ella no razona. Ya no. Entonces, ante cualquier frustración, estalla como una bestia. Por eso yo estoy describiendo un síndrome que se llama el síndrome bestia. Es decir, que la persona se desconecta y ataca como si fuera una fiera. Eso es lo que ha pasado con este muchacho que ahorcó a su madre, la asfixió, le engañó diciendo que le iba a dar un beso, porque le llamó la atención porque se le había robado los $6,000, 6,000 soles, y la asfixió, y creyendo que estaba desmayada, la llevó a Manchay y la quemó con petróleo. Terrible, O sea, se convirtió terrible. como una bestia. ¿Por qué? Porque en el programa Hitman aprendió
que se puede matar sin dejar huella. ¿Y esta adicción se cura? ¿Tiene tratamiento, doctor? Toda adicción tiene curación. Ese es otro engaño que dicen que el adicto no tiene curación. ¿Cómo que no va a tener curación? Sí tiene curación, solamente que hay que saberlo curar, pues, ¿no? Es decir, hay que trabajar con la familia, porque el adicto, en este caso estamos hablando de la tecnoadicción, no tiene conciencia de enfermedad. Ningún adicto a las redes, a los videojuegos o a navegar va a decir yo soy adicto. Tiene que ser la familia la que busque la ayuda para que entre en un programa de tratamiento a largo plazo, para que en primer lugar desconectarlo, en segundo lugar deshabituarlo y tercer lugar desarrollo humano, o sea que madure y adquiera valores, identidad, sentido de vida, visión de futuro. Wow, interesante. Oye Álvaro, se nos fue el tiempo. Es un gran tema, ¿no? Un gran tema, sí. Tema que se puede tratar todavía para dos programas más, por lo menos. Exacto. El tiempo se nos acaba, lamentablemente, mi querido Álvaro. Y queríamos terminar, bueno, con algunas conclusiones finales, ¿no? Señor Luján, si nos puede dar algunas recomendaciones de repente a los padres, a los jóvenes sí. que nos están viendo. Bueno, en el caso del padre de familia, en realidad preocuparse un poco más por los productos que le dan a sus hijos, ¿no? Aprender un poquito del empleo de programas como K9, por ejemplo. Después hay un antivirus como Kaspersky, que es un ruso muy bueno, que también tiene un sistema de filtro y protección y bloqueo. Sobre todo para los chiquitos, considera que el teléfono es mucho más riesgoso que la computadora porque se lo llevan al cuarto, ¿no? La mejor política es que si hay desafíos antes de la adolescencia, es apagar el móvil y llevárselo, ¿no? O sea, es lo que aún has hecho, no sé, desconectado el móvil y lo he puesto debajo de la almohada, ¿no? Ya nadie puede reclamar, aunque por ahí me decían conseguir la clave del vecino, ¿no? Pero digamos que es importante tener ese tipo de control y mecanismos. Y lo otro es, creo que hay un gran desafío o reto para los futuros padres, porque esto va a empeorar, ¿no? O sea, de hecho que van a haber más cosas. Te pasas a ver un video de Microsoft de cómo va a ser el año 2020 y prácticamente es el vidrio que lo tenemos en todos lados, de todo touch screen, y va a aparecer, o sea, en cualquier parte de la casa va a estar. Ya no es solamente como antes, como les decía al comienzo, ¿no? Nos concentramos en la computadora de la sala, grandota, sabemos cuando prendía, se demoraba en calentar, ya arrancó Windows. Ahora no, bueno, ahora tenemos el móvil que lo llevas a cualquier lado o hasta el baño, pero después va a estar ahí. O sea, va a estar al lado, ¿no? O nos va a acompañar en las gafas, como lo de Google Glass. Todo lo que nos espera. O sea, yo voy a ver, tú no vas a ver nada, pero yo voy a estar con mis gafas. Entonces, esto va a empeorar. Sería otro tema interesante, ¿no? Para la generación Z. ¿No? Exacto. Y bien, y doctor, ¿y usted qué recomendaciones finales podría dar a todos los jóvenes que nos ven aquí? Bueno, quisiera decirle, pues, que recordarle la premonición de Albert Einstein. Albert Einstein, el siglo pasado, a comienzos, dijo: temo el día que la humanidad, que la tecnología sobrepase a la humanidad. Temo el día que la tecnología sobrepase a la humanidad. Entonces tendremos generaciones de idiotas. Eso dijo Albert Einstein. Y creo que estamos llegando. Entonces, empezando por el Congreso, ¿no? En el hogar debe haber padres y no progenitores. Esa es la primera indicación. Rescatemos la figura del padre. El padre no es un progenitor, el padre es una persona que da educación, es un ejemplo, o sea, es paradigma. Controla, da amor, autoridad, pone límites, hace corrección, se preocupa por el futuro de sus hijos y busca la felicidad. Ese es el padre. Esa figura se ha extinguido. Rescatemos la figura del padre, la presencia del padre en la casa, no electrónicos. Y los electrónicos deben tener un control estricto, ¿no? Conforme ha señalado el profesor, ¿no? Con diferentes maneras, pero debe estar bajo control. Y debe ser considerado un crimen darle un electrónico a un niño, pues, ¿no? Porque no sabemos qué cosas tienen los electrónicos. Ustedes saben ya, toda la pornografía está en los electrónicos, ¿cierto? ¿No? Toda la cultura tanática, la cultura de la muerte. Entonces rescatemos la figura del padre, rescatemos la familia y que entre en vigencia el contacto de los 5 sentidos para que florezca el amor. Exacto, muy bien. Interesante lo que nos ha dicho el doctor y Juan Carlos también, mi querido Álvaro. Así que menos horas pues en internet, ¿no? A partir de ahora sí, mea culpa. Y ahora ya saben, chicos que nos están viendo, conversen con sus padres, conversen con sus patas, con sus amigos, salgan más, la pichanga, tengan ¿no? contacto más Recordemos físico, que esas épocas, digamos, fueron mejores, ¿no? Porque yo creo que un abrazo virtual
no es mejor que un abrazo presencial, que a veces muchos de nosotros lo queremos. Necesitamos. Exacto, exacto. Bien, con nosotros fue hasta ahora, nos vemos la próxima semana y hasta luego, nos vemos. Chau. Chao, chao, cuídense.